Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. Hace un año, en medio de las amenazas de un nuevo pico de contagio de la COVID-19 y apenas con tímidas reactivaciones en algunos sectores de la economía, los analistas más optimistas preveían que el crecimiento del PIB para este año en el país sería, en el mejor de los casos, de un poco más de 5%. Sin embargo, muchos de esos analistas a lo largo del año han corregido sus estimativos y los ubican ahora en cerca del 10%. El gasto de los hogares, un comercio más activo y el mayor avance en la producción de las empresas han impulsado, entre otros factores, la dinámica de crecimiento. Y el país está llegando a uno de sus meses de mayor actividad, especialmente en el campo comercial, con fechas que se han dado un nuevo aire, como los días sin IVA, el Black Friday y, por supuesto, Navidad. ¿Cuáles son las expectativas del sector de comercio para lo que resta del año y también para el próximo año? ¿Cuáles son las oportunidades y los grandes desafíos que va a tener este sector? Para analizar el panorama nos acompaña el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Cabal. Carlos, mucho gusto, un saludo muy cordial para usted, todos los seguidores de Semana TV. Por supuesto que es muy grato poder compartir aquí estas inquietudes y estas ideas. Bueno, ¿cómo ha venido el desempeño del comercio este año, ya sin cuarentena, sin restricciones, después de los paros? ¿Cuál ha sido un poco el comportamiento con el que usted está viendo el cierre del año para el comercio? Bueno, a mí me parece interesante, ya que me da la oportunidad de hacer como una reflexión y el análisis de lo que ha pasado este año con el comercio. Podríamos sintetizar que tuvimos un primer semestre muy regular, tirando a mal. Acordémonos que estábamos totalmente determinados por las restricciones cuando empezó el año, en el pico de enero, febrero, que inclusive se prolongó hasta marzo y algo de abril. Y cuando se veía como una luz de reactivación, pues llegó el paro nacional que nos enfrascó desde el 28 de abril hasta mediados o tercera semana de junio. Digamos que un semestre para olvidar, pero muy distinto es la otra cara de la moneda, que yo creo que vale la pena resaltar y por qué. Ha sido lo que ha acontecido en el segundo semestre del año. Venimos en una franca y creciente recuperación desde que terminaron los paros, con un crecimiento en el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto y septiembre, muy importante, históricamente muy importante, superior inclusive a niveles en casi todos los sectores del comercio, a niveles del año 2019, antes de la pandemia, cuando la economía creció al 13,2 y el comercio jaloneó ese crecimiento de la economía porque su comportamiento fue un crecimiento del 33,8. Eso muestra el dinamismo que ha venido teniendo el sector de comercio. Y por supuesto entramos en un último trimestre, octubre, noviembre, diciembre, con un octubre de un gran comportamiento, también con ventas récord, muy determinadas también por el primer día sin IVA del 28 de octubre, igualmente por el Black Friday, por el Halloween. Y por supuesto ahora noviembre, el segundo día sin IVA, y el Black Friday que estamos viviendo para entrar en un diciembre ya de temporada decembrina y un tercer día sin IVA que va a tener un comportamiento muy importante y va a hacer que el comercio inclusive se desempeñe mejor que en el tercer trimestre y esto contribuya. La verdad creemos y somos optimistas a llegar a los niveles del 10% del crecimiento de la economía, o sea que el comercio se está convirtiendo en ese sector que está llevando el crecimiento de la economía a niveles de 2 dígitos. Doctor Cabal, ¿cuál es el balance que usted hace de estas jornadas de días sin IVA y del anticipo de lo que viene en Navidad y del tercer día sin IVA que nos falta? ¿Cómo vio eso en comparación con lo que vivimos el año pasado? Sí, Carlos, efectivamente muy buena la pregunta porque aquí vale la pena contarle al país y a la opinión pública que los días sin IVA llegaron en el 2020 como una iniciativa concertada entre el gobierno y FENALCO para buscar mecanismos o instrumentos de reactivación durante la pandemia. Fue el comportamiento del 2020, digamos, dejó muchas lecciones aprendidas y yo lo podría decir que
se ha superado totalmente en el 2021. Primero, se corrigieron muchos temas de aglomeraciones. Segundo, se corrigieron temas tecnológicos en las plataformas. Tercero, el comercio se adaptó totalmente a la factura electrónica. Y cuarto, pues no nos podemos olvidar que el promedio de ventas de los días sin IVA del año pasado estuvieron alrededor de los 5 billones y este año pues prácticamente el promedio estaba en los 10 billones, es decir, estamos duplicando el desempeño de cada uno de los días sin IVA para llegar a cerrar con los tres, seguramente más del doble de lo que se vendió el año pasado. Y esto también ha sido importante porque se introdujeron algunas variantes respecto al año pasado, como el pago con dinero en efectivo, que fue una medida importante para democratizar el acceso a esa oportunidad de comprar sin IVA para muchos más colombianos. O sea que yo diría, venimos de menos a más y esto pues prácticamente como quedó consagrado en el espíritu de la Ley de Inversión Social, es una política de Estado hacia el futuro que esperemos que ningún gobernante que llegue la eche para atrás, porque ya sabemos que en Colombia las cosas buenas que a veces hace un gobierno, el que llega las quiere borrar. Y esto ha demostrado que ayuda al comercio, ayuda a generar empleo, le da oportunidad a los colombianos de comprar más barato y también el gobierno gana, porque es que todas las ventas del día sin IVA no fueron los productos exentos de IVA. Hubo una venta muy importante de productos no exentos, que es lo que hace que el gobierno compense el esfuerzo fiscal que hace con los productos exentos, con un recaudo mayor del IVA por las ventas de los productos no exentos. O sea que es un triple gana-gana, ganan los colombianos, gana el comercio y gana el gobierno. ¿Cómo ve el tercer día sin IVA? ¿Usted cree que va a estar por el mismo nivel de los 10 billones? Lo vemos así como el segundo, Carlos, teníamos un pronóstico un poco más reservado y superó las expectativas. En este tercero tenemos un pronóstico mucho más optimista porque pues es un día sin IVA después de recibirse la prima adelantada de noviembre por parte de los funcionarios del Estado y también por parte de muchísimas empresas privadas que están adelantando la prima para ese 30 de noviembre. O sea que lo vemos con una expectativa de verdad mayor, ya se acerca más la temporada decembrina y creemos que podemos estar superando las ventas tanto del primero como del segundo día sin IVA. Ok, y para Navidad, ¿cómo está viendo la perspectiva? No, yo creo que ya esta es una época continuada, digamos, de buen comportamiento en el comercio. Así lo estamos viendo con el Black Friday y lo estamos viendo que va a empatar con el día sin IVA y el día sin IVA seguramente con la temporada decembrina. Quizás ese comportamiento, y habría que esperar, tan bueno de los 3 días sin IVA, porque estamos seguros que el tercero también lo será, puede de alguna manera generar que en el resto de la temporada decembrina los niveles no sean tan altos como en otros años, pero creemos que al final el resultado global es lo que vale y eso es lo que el comercio le está apostando. Estamos en los gozosos, yo no digo que vamos a los dolorosos, pero sí vamos a los preocupantes. Hay algunos factores que han encendido algunas alertas. Por ejemplo, la inflación. ¿Usted cómo está viendo esto y qué tanto le puede pegar al comercio y al consumo? Pues Carlos, efectivamente, como usted lo afirma, es un motivo de preocupación. Colombia de alguna manera le había doblegado la cabeza a la inflación desde hace muchos años, con niveles de inflación muy controladas. Pero digamos que este año, y no es un fenómeno solamente de Colombia, es un fenómeno mundial, porque mira lo curioso, Colombia por primera vez hoy, a pesar de que la inflación se ha disparado y vamos a estar en unos niveles quizás muy cercanos al 5%, la inflación es menor que, por ejemplo, en los Estados Unidos. Porque es que, pues este fenómeno, todos sabemos, ha sido un fenómeno, entre comillas, de pospandemia. La pandemia no ha terminado, todos inclusive vemos los picos que está viviendo Europa en este momento, que son dramáticos, pero sí, digamos, desde el momento en que se empezaron a regularizar las distintas actividades productivas,
pues ha venido este fenómeno de la escasez de contenedores y las dificultades de movilización de mercancías que han subido considerablemente los fletes y que ha producido de alguna manera retrasos y escasez en inventarios de no solamente del comercio, sino también de materias primas de la industria. Entonces, pues esto necesariamente tiene un comportamiento inflacionario porque los precios no van a ser los mismos que si estuviéramos trabajando en épocas normales. Recordemos que el precio de los contenedores se ha incrementado por 4 por 5 veces y eso hace pues que esto influya al final en el precio al que se adquieren los productos. Entonces vamos a tener un escenario de inflación alta. Sabemos que ese escenario de inflación alta de alguna manera jalona los ajustes del salario mínimo, el incremento del salario mínimo, y los del salario mínimo jalonan los índices de muchas actividades, como por ejemplo las tarifas de los servicios públicos, los peajes. Es decir, todo esto va a producir una carestía en el año 2022 que pues obviamente hay que manejarla con mucho cuidado por las autoridades monetarias del país, porque es muy importante que no se salga de control en un momento en que la economía se está recuperando. Voy a detenerme en algunos de los factores que usted mencionó ahora. Vayamos por la crisis de los contenedores, doctor Cabal. ¿Ve alguna preocupación de desabastecimiento para el cierre del año? La pregunta, Carlos, importante para comentar algo que hemos venido hablando con los comerciantes y darle tranquilidad también a los compradores. Entre otras cosas, en un momento en que, como usted bien sabe, la confianza en el consumo pues ha mejorado notoriamente. No podemos hablar de desabastecimiento. Yo creo que una cosa es desabastecimiento y otra cosa es escasez. El desabastecimiento es cuando pues de alguna manera es mucho más generalizado en distintos productos. La escasez es un poco más puntual en algunas líneas de productos y también cuando se tiene, digamos, inventarios bajitos. El comercio organizado se preparó muy bien desde mediados del año para tener, como se preveía, un mejor segundo semestre y tener, pues obviamente, una disponibilidad importante de inventarios de cara al final de año, y así es lo que ha ocurrido. Pero por supuesto que la alta demanda que se ha tenido en los días sin IVA y en estos meses que ya analizamos que ha sido de un comportamiento muy bueno, pues han hecho que esos inventarios hayan bajado y que no haya podido haber una reposición precisamente por las demoras del traslado de mercancías por la crisis internacional. Entonces podríamos decir que va a haber alguna escasez en algunas líneas de producto. Seguramente se agotarán algunos inventarios en ítems como juguetería o en tecnología, comunicaciones, algunos equipos deportivos que pues obviamente que son totalmente importados y la gran mayoría del Asia. Pero hablar de desabastecimiento sí creemos que no es necesario prender esas alarmas. Perfecto. El otro tema que usted tocó es el tema del salario mínimo y del empleo. Digamos, el empleo viene recuperándose y eso sin duda alguna dio disponibilidad de recursos para que las familias y los hogares pudieran consumir más. Sin embargo, viene la discusión del salario mínimo y usted plantea muy bien, tema de inflación, tema de productividad y un tema del crecimiento de la economía. ¿Cómo va a ser esa discusión de salario mínimo que se inicia la próxima semana? Bueno, pues esa discusión tiene que ser muy responsable, pero mirar todos los factores. Digamos que no se puede desconocer que con esta inflación, pues obviamente ha habido una pérdida de capacidad adquisitiva del salario y eso de alguna manera hay que compensarlo. Tampoco se puede desconocer que pues es necesario también cuidar que ese efecto inflacionario que produce el incremento del salario mínimo no se vaya a desbordar. Es necesario también cuidar la competitividad de las empresas y que de alguna manera puedan seguir compitiendo en los mercados nacionales e internacionales frente a empresas extranjeras, pero también es necesario
compensar los efectos de la inflación más la productividad, como habla el mandato constitucional de la Comisión de Concertación Laboral, con lo cual estamos previendo pues un escenario de un salario mínimo mayor al que se obtuvo el año pasado, pero digamos que todavía es muy temprano para hablar de cifras. Creo que en todos los gremios estamos haciendo proyecciones, mirando temas de productividad. El gobierno tiene que sacar también sus cartas y hacer los análisis de productividad que nos debe presentar. Y ojalá, con un espíritu muy abierto, podamos llegar a una concertación entre gobierno, trabajadores y gremios. Usted mencionó una cosa muy interesante, y es que sin duda el salario mínimo pues obviamente refleja el ingreso de millones de personas en Colombia, pero también el salario mínimo es un precio al que se le indexan algunos valores de algunos precios que tienen que moverse el año entrante. No sé si entre esos están los arriendos, y en el caso del comercio, después de la pandemia y de todo el impacto que generó, quisiera saber cómo está ese tema de los arriendos, cómo lograron aliviar las cargas y cómo va a ser esa discusión para el año entrante si el salario mínimo sube mucho y la inflación también. El tema de los arriendos, ¿cómo va a llegar esa discusión con los comerciantes particularmente? Sí, Carlos, el tema de los arriendos tradicionalmente pues se indexan los contratos con el IPC. En el comercio a veces hay unos puntos más, pero digamos que la pandemia también dejó lecciones aprendidas y algunos contratos, no todos, se han ido mucho más al riesgo y al comportamiento variable. Digamos que esa relación de comerciante con propietario o comerciante con centro comercial que alquila un local, hoy en día tiene una relación un poco más variable, es decir, dependiendo de cómo nos va, vamos ajustando o vamos celebrando el nuevo contrato. Ya hoy los comerciantes le tienen mucho respeto a comprometerse con arriendos e incrementos de arriendos indexados a largo plazo, y están trabajando más bien en un horizonte de corto y mediano plazo, y tratando de establecer contratos variables que vayan acorde al comportamiento de las ventas y el desenvolvimiento del sector en determinado momento. Ok. En los últimos días, doctor Cabal, hemos visto otra señal de alerta, y es el precio del dólar. Se ha venido disparando, ha venido tocando ya la barrera de los 4.000 pesos. ¿Qué impacto le puede generar eso al crecimiento de la economía y al consumo? Pues muy preocupante el tema. Nosotros esperemos que este incremento por encima de los 4.000 pesos sea coyuntural por, digamos, la reacción un poco al anuncio de la OMS del descubrimiento de esa nueva variedad de COVID en el África. Pero un escenario, digamos, de precio alto y fletes altos, pues es un escenario perverso para el comercio en cuanto a las importaciones y también para la industria en cuanto a la importación de materias primas. Y es perverso, pues obviamente para el resultante, que es quien demanda los productos de la industria o el comercio, como es los consumidores. O sea que puede tener efectos más inflacionarios, y por eso la propuesta que hizo FENALCO en días anteriores cobra hoy más que nunca vigencia, y es una disminución de los bienes importados al 5% y de las materias primas de la industria al 0%, para que de esa manera se trate de medio compensar esos altos costos de fletes y de importaciones con dólar, compensar los costos con una baja sensible de aranceles, porque de lo contrario, pues obviamente el que va a amortizar todo este impacto va a ser, por un lado, el comerciante, que va a tener que sacrificar algunos márgenes, y por otro lado, el consumidor, que va a recibir, digamos, el impacto de ese mayor precio cuando vaya a consumir. Sí, sin duda, y cuando uno mira los resultados del índice de precios al productor, están casi por encima del 20%, y la inflación pues está acercando al 5%, y esa brecha tan grande, en algún momento parte de eso se tiene que trasladar al consumidor.
De acuerdo, al final no todo lo puede absorber los márgenes, porque muchas veces los márgenes son muy pequeños y ahí es donde recibe todo el impacto el consumidor de las alzas de los precios. O sea que ese es un tema también para mirar con mucho cuidado. Correcto. Mencionó también usted me iba adelantando paso a paso con las preguntas que tenía, el tema de la decisión de la OMC sobre el tema de la nueva variante. ¿Qué riesgos está viendo usted para Colombia? Y se lo pregunto porque en la variante Delta, o en lo que hemos visto, afortunadamente, el comportamiento en Colombia no ha sido tan profundo. Hemos más estado en una meseta que en unos picos, pero de todas maneras estas nuevas variantes generan algunas alarmas y preocupaciones. ¿Qué están viendo desde el comercio y van a exigir vacunas? ¿Cómo va a ser un poco ese proceso para que la gente pueda acceder a las compras? Aquí estamos viviendo un tema que es muy preocupante antes de entrar un poco al panorama nacional netamente, y es que estamos viendo ya que por el pico que ha tenido la variante Delta en Europa tan fuerte, ya hay muchos países que están regresando nuevamente a las restricciones y a los esquemas de confinamiento, como el caso, por ejemplo, de Austria, que ya tiene una política de confinamiento total nuevamente y adicionalmente de vacunación obligatoria. Y al final, y otras restricciones, ya el Reino Unido ha restringido los vuelos desde el África. Igualmente ya la Unión Europea ayer determinó que sus habitantes, para poder viajar internamente dentro de la Unión Europea, tenían que tener la tercera dosis aplicada, y que quizás los que quieran ingresar a la Unión Europea deben tener la tercera dosis aplicada. O sea que aquí lo que uno ve es que no hay otro camino distinto a llegar a una vacunación del 100%. Y ese camino pues debe hacerse con mucha pedagogía, sensibilización, pero lamentablemente ya el camino, digamos, del garrote para que no se vacunen en el mundo se está abriendo paso. No pueden viajar, no pueden ingresar a eventos masivos. Entonces aquí se va a volver una cosa de vacunados y no vacunados, y eventualmente eso va a repercutir en Colombia, o ya está repercutiendo. Ya el gobierno, como sabemos, para eventos masivos ha sacado disposiciones que también afectan restaurantes y bares, y por supuesto pues no queda otro camino sino que la gente seriamente termine de vacunarse, porque si no va a ser muy complejo. Y como usted muy bien lo dijo, afortunadamente la variante Delta no ha afectado tanto a Colombia, pero no deja de ser preocupante que hay una leve tendencia de incremento de casos en las últimas 2 semanas. O sea que hay que estar muy alerta con ese tema. ¿Han pensado en algún tema de exigir vacunas en los comercios? Porque pues uno entra a un centro comercial y no pasa nada, pero no sé si ustedes están viendo ya hacia el futuro o desde el punto de vista del gobierno para limitar un poco el riesgo a un nuevo pico. Lo que pasa es que quien debe dar estos pasos pues debe ser el gobierno, que tiene toda la información y la evidencia científica del manejo del tema. Digamos que en el comercio se ha demostrado, y así se ha venido demostrando hace mucho tiempo, que si los comerciantes hacen respetar los protocolos de bioseguridad y los clientes lo hacen a su vez, el riesgo del contagio es mucho menor. Y digamos que ahí el tema de la exigencia del carnet de vacunación pues pierde un poco de sentido. Nosotros lo vemos mucho más para eventos masivos o para espacios donde los clientes tienen que quitarse el tapabocas, como por ejemplo el caso de los restaurantes, que tiene digamos algo de lógica. Pero digamos en el comercio no tiene mucho sentido que se llegue a esa restricción de la doble vacunación, a no ser que el país haga que este esquema de vacunación pues se vuelva obligatorio, como es la tendencia hacia donde van todos los países. Ok, y para terminar, y agradeciéndole que nos haya acompañado en esta conversación, doctor Cabal, hay un fenómeno que también nos va a acompañar el año entrante, y es el tema electoral. ¿Qué pasa cuando hay procesos electorales en el consumo, en el comercio? ¿Qué es históricamente lo que pasa y cómo está previendo lo que pueda pasar el año entrante? A ver, nosotros creemos que el año entrante va a ser un buen año pues, de comportamiento del comercio, pero no podemos negar
que siempre que hay procesos electorales hay una ligera disminución, por ejemplo, de la inversión. La inversión se afecta en el entendido de que muchos empresarios colombianos y extranjeros colocan una especie de stand-by a sus proyectos de desarrollo e inversión a ver qué va a pasar. Y digamos, muchas veces también en el consumo pasa eso, digamos, en el entretanto en que ocurren los procesos electorales. Tenemos 3 elecciones, obviamente la de marzo de Congreso, que es muy importante, y las 2 de las vueltas presidenciales, y seguramente el primer semestre va a estar un poco afectado por el consumo y por una baja de inversión. Ok, perfecto, doctor Cabal. Muchísimas gracias por acompañarnos, pues fue una conversación muy grata y un gran panorama de lo que nos queda de este año en materia de comercio, que ha venido con el viento de cola bastante importante en este segundo semestre e impulsando el crecimiento de la economía. Nos vemos en una próxima oportunidad, doctor Cabal. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos los seguidores de Semana TV. Muchas gracias a ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.